Muy buenas tardes. Bienvenidos a esta tercera conferencia virtual dirigida a comités de evaluación que realizamos dentro del marco del concurso de nombramiento 2015. Mi nombre es Mónica Sánchez y soy especialista de la Dirección de Evaluación Docente. El día de hoy vamos a desarrollar el tema de los kits de evaluación y las recomendaciones para su buen uso. Como sabemos, el pasado 23 de agosto se llevó a cabo la prueba única nacional, de la cual se publicaron los resultados el día de ayer. Las personas que hayan pasado los puntos de corte mínimo para cada una de las 3 subpruebas de esta prueba nacional y que estén interesados en postular a alguna de las plazas que se ofertan en las instituciones educativas, podrán hacer la selección de sus plazas entre el 22 y el 26 de septiembre. La publicación de la lista definitiva de postulantes por IE se hará el día 3 de octubre. La evaluación descentralizada tendrá lugar entre el 5 y el 30 de octubre. Ustedes, como miembros del comité de evaluación, cumplirán un rol fundamental en esta evaluación. Para el cumplimiento de la tarea que se les ha encomendado, hemos preparado para ustedes un kit de evaluación. Este kit de evaluación contiene, entre otros elementos, un CD con un video autoinstructivo que les permitirá obtener toda la información que requieran para cumplir con éxito la tarea que se les ha encomendado. Veamos ahora la presentación de este autoinstructivo en el que se detalla qué es lo que usted va a encontrar dentro de su kit de evaluación. Sea bienvenido al curso autoinstructivo de capacitación. Antes de iniciar, vamos a revisar el kit de evaluación que ha recibido, el cual contiene el siguiente material. Este CD con el autoinstructivo de capacitación. 3 manuales del comité de evaluación, 1 para cada integrante. 20 protocolos de evaluación, 1 por cada postulante. Y 2 sobres Manila para el envío de las actas con los resultados de la evaluación. Tómese un tiempo para verificar que su kit esté completo. Durante esta capacitación le explicaremos cómo se utiliza cada uno de los elementos de su kit. Adelante, iniciemos ahora el desarrollo de este autoinstructivo. Quiero mostrarles ahora cómo se ve este kit en físico. Lo que ustedes van a recibir es algo como esto. Como verán, no viene en una cajita, fue simplemente una representación. Viene en una bolsa transparente de plástico y voy a ir mostrándoles uno a uno los elementos. En primer lugar, decíamos, viene un CD autoinstructivo, un CD que contiene este video autoinstructivo. Tenemos luego también 3 manuales para el comité de evaluación, 1 para cada integrante del comité de evaluación. Este manual básicamente contiene la misma información y sigue la misma estructura que el CD autoinstructivo. Se complementan porque presenta además algunos anexos y algunos ejemplos adicionales. De otro lado, también como parte del kit, recibirá usted 20 protocolos de evaluación del postulante. ¿Qué son estos protocolos? Estos protocolos son registros en los que ustedes tendrán que colocar la información obtenida para cada postulante, para cada uno de los instrumentos que se utilizan durante la evaluación. Tenemos el registro para la observación de aula y al otro lado el registro para la entrevista. Luego tenemos también la rúbrica. Esta es la rúbrica, de esto explicaremos un poco más adelante, que ustedes utilizarán para calificar la observación de aula. ¿No? Está toda la información que requiere y va a constituir una herramienta muy importante a la hora de calificar. Finalmente, en el kit vienen también 2 sobres. En estos sobres van a facilitar el envío de la información que requieren con los resultados de la evaluación enviar a la UGEL. Pondrán aquí tanto las actas con la información de los resultados para todas las listas de participantes para una plaza, pero además en estos sobres tendrán también que colocar la información, la documentación que utilizarán los postulantes para acreditar los requisitos y la trayectoria profesional de su evaluación. Ambos sobres serán enviados a la UGEL. Tiene aquí un formato en el que ustedes tendrán que llenar la información respectiva antes de hacer el envío a la UGEL. Entonces, estas herramientas las hemos preparado para usted con la intención de prepararlos, con la intención de ayudarlos,
de que usted encuentre todo aquello que va a necesitar para cumplir con eficacia el rol que se le ha encomendado. Uno de los componentes más importantes de este kit de evaluación es el video autoinstructivo. Es en realidad aquel que lo va a preparar, lo va a capacitar para que usted pueda desarrollar sus tareas. Algunas recomendaciones importantes para su uso. En primer lugar, tendrá que asegurarse de que cuenta con una computadora, con una unidad de CD funcionante, ¿no? Es decir, que acepte CD y que funcione. Adicionalmente, también tendrá que asegurarse de contar con una computadora con parlantes, porque es un video y tiene audio. Lo que hace es simplemente introducir el CD en la computadora y cargará automáticamente y se ejecutará. Lo que quiero ahora es mostrarles cuáles son los objetivos de este autoinstructivo y cómo usted tendrá que manejarse para navegar a través de él. De autoinstructivos son: informarles sobre las funciones del comité de evaluación durante la etapa descentralizada y sobre los procedimientos a su cargo, capacitarlo en la aplicación de los instrumentos de la etapa descentralizada, la valoración de la trayectoria profesional, la observación de aula y la entrevista. El autoinstructivo se ha organizado en 5 módulos. La información que se presenta aquí se complementa con la que encontrará en el manual del Comité de Evaluación, en el que se abordan los mismos temas, pero con mayor detalle y profundidad, presentando ejemplos adicionales. Le recomendamos revisar ambos materiales detenidamente para asegurar su adecuada preparación para cumplir sus funciones como integrante del comité. Para navegar por el curso en orden y de inicio a fin, bastará con presionar la flecha siguiente. Si desea ingresar a algún módulo en específico, haga clic en el icono de contenido y le aparecerá esta pantalla. Luego, seleccione y haga clic sobre el módulo correspondiente. También podrá retroceder, pausar y consultar el uso de los botones cuando lo requiera. Entonces, quiero explicarles cómo se navega a lo largo del módulo. Módulo 1. Por ejemplo, veamos aquí lo que habíamos dicho. En primer lugar, el autoinstructivo, como se mencionó, está organizado en 5 módulos. Tenemos el módulo 1, en el que se presenta en general en qué consiste el concurso público de ingreso a la carrera magisterial. El módulo 2, en el que hablamos de las funciones que cumplirán los miembros del comité de evaluación. Y luego tenemos 3 módulos dedicados a cada uno de los 3 instrumentos que utilizaremos durante esta evaluación. La navegación es muy sencilla. Tenemos, por un lado, ¿no? Cada vez que querramos avanzar o retroceder, utilizaremos las flechas que vemos aquí, la flecha siguiente o la flecha para retroceder. También tenemos un botón que nos permite, cuando vamos a él, ver en qué consiste cada una de las flechas o para qué sirve cada una de las flechas. Y en cualquier momento de nuestro estudio, si queremos volver o cambiar o ir a otro módulo, lo que hacemos es utilizar el icono de la casita. ¿Ya? Ese icono es el icono que señala, que nos lleva al menú en el que podremos escoger los módulos. Esa es la forma en que podremos navegar a lo largo del autoinstructivo. Entonces, lo que quiero hacer a continuación es presentarles los módulos 1 y 2. ¿No? Queremos que usted se informe el día de hoy sobre las generalidades del concurso y además sobre las funciones que le tocará cumplir. Luego seguiremos viendo los otros módulos, pero comenzaremos por ellos. Entonces, los invito a escuchar el módulo 1. Recordemos que en la etapa nacional, a cargo del Ministerio de Educación, se aplicó la prueba única nacional, compuesta por 3 subpruebas: razonamiento lógico, comprensión de textos y conocimientos curriculares, pedagógicos y de la especialidad. Cada subprueba incluyó el número de ítems y valores que se observan en esta tabla. Como vemos, el puntaje máximo que se podía alcanzar en la prueba fue de 200 puntos. Los postulantes que ustedes evaluarán en la etapa descentralizada son aquellos que han pasado las 3 subpruebas al superar los puntajes mínimos requeridos. La segunda etapa es la etapa descentralizada, a cargo de los comités de evaluación de las instituciones educativas, y en ella se evalúan 2 aspectos: la capacidad didáctica y la trayectoria profesional.
Como vemos en este cuadro, la capacidad didáctica se evalúa a través de dos instrumentos: la observación de aula, con un puntaje máximo de 50 puntos, y la entrevista, con un puntaje máximo de 25 puntos. Por su parte, la trayectoria profesional se valora usando un registro a modo de lista de chequeo, que tiene un puntaje máximo de 25 puntos. De estos tres instrumentos, el único que requiere superar un puntaje mínimo es la observación de aula. En los siguientes módulos de este autoinstructivo, conoceremos en qué consiste cada uno de estos instrumentos. Finalmente, para obtener el puntaje total de la evaluación que permite establecer el cuadro de mérito de los postulantes, se suman los resultados de la etapa nacional y los de la descentralizada. Además, a ese puntaje se añaden las bonificaciones de ley a las que el postulante acredite tener derecho. Hemos culminado el módulo 1, en el que hemos revisado las características generales del concurso de nombramiento. Estamos haciendo una conferencia virtual sobre los kits de evaluación y las mejores formas de utilizarlos, recomendaciones para su uso. Antes de ir a la pausa, habíamos revisado el módulo 1 de este autoinstructivo. A continuación, vamos a presentar el número 2, que corresponde a la etapa descentralizada y el rol de los comités de evaluación. Módulo 2. La etapa descentralizada y el rol de los comités de evaluación. La etapa descentralizada está a cargo del Comité de Evaluación de la institución educativa, el cual está conformado por 3 integrantes: el director de la institución educativa, el subdirector o coordinador académico del nivel que corresponde a la plaza en concurso y un representante de los padres de familia integrante del CONEI, o el que haga sus veces. El director es quien preside el comité de evaluación. En los siguientes minutos conoceremos las funciones del comité, lo que le permitirá llevar a cabo con éxito la tarea de seleccionar a los mejores docentes para su institución educativa. Quiero hacer aquí una pequeña observación. Si bien este autoinstructivo se ha diseñado pensando en comités de instituciones educativas, como se habrán dado cuenta, dado que hemos presentado cómo se conforma un comité de evaluación en una institución educativa, todo lo que se presenta en él funciona también para comités de DRE y UGEL, porque el proceso es básicamente el mismo. Aquí hago la salvedad porque sí sabemos que en el caso de los comités de DRE y UGEL, la conformación de los comités es diferente, ¿no? En lugar de la directora de la institución educativa, un representante de los padres y la subdirectora o coordinadora académica del nivel de la institución educativa, para el caso de DRE y UGEL la conformación de los comités es diferente. Tenemos un especialista de educación de la UGEL o de la DRE, según modalidad y nivel, quien preside este comité. El director de la red educativa o en su defecto un representante de los profesores pertenecientes a la carrera pública magisterial de la modalidad, ciclo o nivel del evaluado y un representante de los padres de familia, integrante del CONEI, de la red a la que pertenece la institución educativa o en su defecto de alguna de las instituciones educativas con plazas en concurso. Importante. Para realizar las observaciones de aula en el caso de las plazas de inglés, el comité incluye un integrante adicional que maneja suficientemente ese idioma. Dicho especialista es designado por la DRE o por la UGEL, en coordinación con el Ministerio de Educación. Usted ha sido designado para conformar el comité de evaluación de su institución educativa. Ahora deberá trabajar junto con los otros integrantes del comité para garantizar el buen desarrollo de este concurso, mostrando su compromiso, ética, honestidad, vocación de servicio, responsabilidad e integridad. Recuerde que contamos con su participación. Acabamos de ver cómo está conformado el comité de evaluación de una institución educativa y tal vez se pregunte, ¿qué pasa con las instituciones educativas que tienen más de una plaza en concurso? ¿Cómo se conforman los comités en esos casos? Hay 3 situaciones posibles. Veamos cada uno de estos casos. La primera situación es que las plazas sean del mismo nivel y especialidad. En este caso, se constituye un solo comité de evaluación y los postulantes conforman una lista única. Por ejemplo, si en una misma institución educativa hay 2 plazas de secundaria matemática, se conforma un comité y los postulantes forman una sola lista. El comité los evalúa y adjudica las plazas a los 2 mejores. Si desea conocer cuáles son los grupos de inscripción, haga clic aquí.
Veamos ahora el segundo caso. Haga clic en la flecha siguiente para continuar. La segunda posibilidad es que las plazas sean del mismo nivel, pero de diferentes especialidades. En este caso, se constituye un solo comité de evaluación, pero los postulantes conforman listas distintas para cada especialidad. Por ejemplo, si en una institución educativa se ofertan 2 plazas de secundaria, pero una plaza corresponde a inglés y otra a arte, se conformarán 2 listas, una para los postulantes de inglés y otra para los de arte. En este caso, el mismo comité evaluará ambas listas y se designará al mejor postulante para cada puesto. Veamos ahora el tercer y último caso. Haga clic en la flecha siguiente para continuar. La tercera posibilidad es que las plazas sean de diferentes niveles, inicial, primaria o secundaria. En este caso, se constituye un comité de evaluación diferente para cada nivel. Por ejemplo, si en la institución educativa hay una plaza de primaria y una de secundaria, se conforman 2 comités de evaluación, así como 2 listas de postulantes, una de primaria y otra para secundaria. El comité de primaria evaluará la lista de dicho nivel y adjudicará el puesto al mejor postulante. Por su parte, el comité de secundaria evaluará la lista de dicho nivel y adjudicará el puesto al mejor postulante. Ahora que ya conoce la forma de proceder cuando las instituciones educativas tienen más de una plaza en concurso, haga clic en la flecha siguiente para continuar. A continuación, definiremos qué funciones tiene el comité de evaluación. Los miembros del comité de evaluación tienen importantes y decisivas funciones de las que depende el buen desarrollo del concurso de nombramiento. Entre ellas, las 3 más importantes son: planificar el proceso de evaluación, desarrollar el proceso de evaluación y registrar y enviar los resultados de la evaluación. Cada una de estas funciones tiene distintas tareas. Veamos con detalle en qué consiste cada una de ellas. La primera tarea para planificar el proceso de evaluación es elaborar el plan preliminar de evaluación. Para ello, debe tomar en cuenta lo siguiente. El plazo para evaluar a los postulantes inicia el 5 de octubre y concluye el 30 de octubre. Recomendamos reservar al menos los 2 primeros días para la organización del proceso y los 2 últimos días para registrar los resultados en el aplicativo. Recuerde que por lo general, el número máximo de postulantes por plaza es 20. Cada postulante será evaluado con 3 instrumentos: registro de trayectoria, observación de aula y entrevista. Es necesario considerar el tiempo que toma aplicar cada instrumento y considerar también el tiempo que toma verificar los requisitos de cada postulante. Además, tenga en cuenta que el plan preliminar de evaluación debe definir el lugar y horarios en los que se aplicará la entrevista y verificará el registro de trayectoria. Definir las secciones y horarios en los que se realizarán las observaciones de aula. Es importante informar del proceso a todos los profesores de la institución educativa y coordinar con los responsables de las secciones seleccionadas. Definir quiénes aplicarán los instrumentos. Las observaciones de aula deben ser realizadas al menos por el director, junto con el coordinador académico o subdirector del nivel, mientras que la entrevista debe ser realizada por al menos 2 integrantes del comité, y se recomienda que uno de ellos sea el padre de familia. Importante: las observaciones de aula de todos los postulantes a una misma plaza deben ser realizadas por los mismos observadores. De igual manera, todos los postulantes a una misma plaza deben ser entrevistados por los mismos entrevistadores. Esto se recomienda a fin de garantizar que el criterio de evaluación sea el mismo para todos los postulantes. La segunda tarea para planificar el proceso de evaluación es contactar a los postulantes, acordar las citas y ajustar el plan de evaluación. Para ello, debe tomar en cuenta lo siguiente. El día 3 de octubre en la página web del Minedu se publican la lista o listas de postulantes a su institución educativa. Ingrese al aplicativo del Comité de Evaluación, una herramienta en línea creada para uso del comité.
y acceda a información adicional sobre los postulantes, como sus teléfonos y correos electrónicos, a fin de que pueda contactarlos. Para acceder a este aplicativo, el Minedu le proporciona nombre de usuario y contraseña a cada integrante del comité. Contacte a los postulantes y proponga las fechas de evaluación de acuerdo a su plan preliminar. Ajuste su plan preliminar considerando la cantidad exacta de postulantes que se han registrado en su institución educativa. Tome en cuenta que pueden haber quedado registrados menos de 20 postulantes. Finalmente, para ajustar su plan preliminar, considere también las fechas y horarios acordados con los postulantes. Recuerde que ellos pueden ser de otras regiones o provincias y que muchos rinden la evaluación en 2 instituciones educativas. Brinde las facilidades para que todos puedan acudir a la evaluación dentro de los plazos previstos. Presentamos aquí, a manera de resumen, el listado de todo lo que se debe considerar para cumplir con la función 1. Planificar el proceso de evaluación. Entonces, resumiendo, para la primera función, que es planificar el proceso de evaluación, ustedes en el mes de septiembre tendrán que preparar un plan preliminar de evaluación definiendo el lugar, fechas y horarios de aplicación. Consideren que el plazo para evaluar a los postulantes va del 5 al 30 de octubre y que el número máximo de postulantes es, por lo general, de 20. Considere además el tiempo que toma aplicar los 3 instrumentos y verificar los requisitos de cada postulante. Defina quiénes aplicarán los instrumentos. Es importante, hemos dicho, que las observaciones de aula de todos los postulantes a la misma plaza sean aplicadas por las mismas personas, el director y el subdirector o coordinador académico. Igualmente, todos los postulantes deben ser entrevistados por las mismas personas, por ejemplo, el padre de familia y algún otro integrante del comité. Tendrá además que informar del proceso a todos los profesores de su institución educativa y coordinar con los responsables de las secciones seleccionadas. Utilizando la información que encontrará en el aplicativo del comité de evaluación, tendrá que contactar a los postulantes, proponerles las fechas de evaluación de acuerdo a este plan preliminar que usted ha elaborado y ajustar su plan según corresponda, de acuerdo a lo que él convenga con los postulantes. Recuerde que es muy importante asegurar las mismas condiciones de evaluación a todos los postulantes porque es un acto de justicia. La primera tarea para desarrollar el proceso de evaluación es revisar la documentación que acredite el cumplimiento de requisitos y la trayectoria profesional de cada postulante. Para ello, debe tomar en cuenta lo siguiente. Cada postulante ha completado en línea el formulario de cumplimiento de requisitos y registro de trayectoria profesional con la declaración de cumplimiento de los requisitos del concurso, la declaración de la trayectoria profesional y solo cuando corresponde, la declaración del derecho a recibir las bonificaciones de ley por discapacidad o por ser personal licenciado de las Fuerzas Armadas. Cada postulante, en la fecha y hora acordadas, presenta ante el comité 3 copias impresas de su formulario con la documentación de sustento. Luego, el comité verifica, en presencia del postulante, la documentación que acredite lo declarado en el formulario. Recuerde que en esta etapa, el postulante solo debe presentar copias simples y declaraciones juradas. Concluida la verificación, los miembros del comité y el postulante firman las 3 copias impresas llenadas de forma idéntica. Una copia es para el postulante, otra para el comité y la tercera para la UGEL. En el módulo 3 veremos en detalle cómo es el formulario y cómo se realiza esta verificación. Finalmente, el comité ingresa la información al aplicativo del comité de evaluación, el cual, de forma automática, calcula el puntaje del postulante. La segunda tarea para desarrollar el proceso de evaluación es realizar la entrevista a cada postulante. Para llevar a cabo esta tarea, deberá tomar en cuenta lo siguiente. La entrevista busca evaluar la vocación docente y la afinidad con el proyecto educativo de la institución educativa. Para asegurar la igualdad de criterios, es importante que todos los postulantes a una misma plaza sean entrevistados por los mismos integrantes del comité. Se recomienda que la entrevista sea realizada por el representante de los padres de familia y al menos otro de los integrantes del comité.
Cada postulante, en fecha y hora acordadas, se presenta ante el comité para ser entrevistado. Las entrevistas se realizan de forma individual en un ambiente tranquilo y silencioso, sin interrupciones. También tenga en cuenta que, durante las entrevistas, los entrevistadores toman apuntes y finalmente, cuando los postulantes se han retirado, determinan los puntajes. Las entrevistas se califican sobre la base de criterios establecidos por el comité según las pautas proporcionadas por el Ministerio de Educación. En el módulo 4 veremos cómo se aplica y califica este instrumento. Finalmente, el comité ingresa los puntajes de la entrevista al aplicativo del comité de evaluación. La siguiente tarea para desarrollar el proceso de evaluación es realizar la observación de aula de cada postulante. Para ello, tome en cuenta lo siguiente. La observación de aula tiene como propósito evaluar el desempeño de los postulantes frente a estudiantes. Para asegurar la igualdad de criterios, es importante que todos los postulantes a una misma plaza sean observados por los mismos integrantes del comité. Recuerde que la observación debe ser realizada por al menos el director y el coordinador académico o subdirector del nivel. Además, en el caso de inglés, se integra al comité un especialista de la DRE o de la UGEL que maneja ese idioma. Los postulantes deben recibir la información que les permita planificar y desarrollar su sesión de clase, al menos con 2 días de antelación. Luego, en el día de la observación, cada postulante en fecha y hora acordadas se presenta en la institución educativa para ser observado por el comité. Recuerde que el comité determina si observará 1 o 2 sesiones de clase por postulante. Durante las observaciones, los observadores toman apuntes y finalmente, cuando los postulantes se han retirado, determinan los puntajes. Las observaciones se califican empleando la rúbrica o pautas de corrección proporcionada por el Ministerio de Educación. En el módulo 5 veremos cómo se aplica y califica este instrumento. Finalmente, el comité ingresa los puntajes de la observación de aula al aplicativo del comité de evaluación. Presentamos aquí, a manera de resumen, el listado de todo lo que se debe considerar para cumplir con la función 2, desarrollar el proceso de evaluación. Bien, veamos entonces cuáles son las tareas que ustedes como comité de evaluación tendrán que desarrollar para el cumplimiento de esta función número 2, que es la de desarrollar el proceso de evaluación. El comité verifica en presencia del postulante la documentación que acredita lo declarado en el formulario de cumplimiento de requisitos y registro de trayectoria profesional, incluyendo el derecho a recibir bonificaciones si corresponde. Las 3 copias de este formulario, llevadas por el postulante, son completadas de forma idéntica y firmadas tanto por el postulante como por los integrantes del comité responsables de la aplicación de este instrumento. Las entrevistas se deberán realizar de manera individual en fecha y hora acordadas, en un ambiente tranquilo, silencioso y sin interrupciones. Se realizan y califican sobre la base de criterios establecidos por el comité, siguiendo las pautas proporcionadas por el MUNEDU. Se recomienda que la entrevista, al igual como se recomendó también en la observación de aula, sean realizadas por las mismas personas. En este caso, se sugiere que sea realizada por el representante de los padres de familia y al menos uno de los otros integrantes del comité. Las observaciones de aula se realizan en fecha y hora acordadas. Se observan de 1 a 2 sesiones de clases por postulante. Los postulantes reciben la información necesaria para planificar su sesión con al menos 2 días de antelación. Las observaciones se califican empleando la rúbrica o pautas de corrección proporcionadas por el MINEDU. Deben ser realizadas por al menos el director y el coordinador académico o subdirector del nivel. En el caso de las plazas de inglés, se ha dicho ya que se integrará al comité un especialista de la DRE o UGEL que maneje ese idioma para aplicar este instrumento. La primera tarea para registrar y enviar los resultados de la evaluación es ingresar los resultados de cada postulante al aplicativo del comité de evaluación. Para realizarla, considere lo siguiente. Para el registro de los puntajes de los postulantes en cada uno de los 3 instrumentos, se emplea el aplicativo del comité de evaluación. Recuerde que cada integrante del comité ha recibido un usuario y contraseña para acceder al aplicativo.
Utilizando una computadora con acceso a Internet, los integrantes del comité acceden al aplicativo e ingresan los resultados de cada postulante. Una vez ingresados los puntajes parciales de todos los postulantes, el aplicativo automáticamente calcula los puntajes totales y permite previsualizar el acta de cuadro de mérito del concurso de nombramiento. El cuadro de mérito ordena a los postulantes según sus puntajes finales y contiene sus resultados en los instrumentos aplicados en la etapa nacional y en la descentralizada, además de las bonificaciones de ley. Recuerde que si en su institución educativa existen más de 2 plazas del mismo grupo de inscripción, los postulantes forman una lista única y el cuadro de méritos es también único para dichas plazas. Importante: cada integrante del comité de evaluación recibe su propio nombre de usuario y contraseña, los cuales son personales y confidenciales. El aplicativo informático registrará cualquier cambio realizado a la información del postulante para conocimiento del Ministerio de Educación. Finalmente, debe emitir el acta de cuadro de mérito y remitirla a la UGEL. Luego de verificar la información en la pantalla de previsualización del acta de cuadro de mérito del concurso de nombramiento, todos los integrantes del comité deben ingresar sus respectivos nombres de usuario y contraseñas para emitirla. En caso se requiera hacer algún cambio a esta acta, se podrá realizar la rectificación, anulando el acta previamente emitida. Este procedimiento requiere que todos los integrantes del comité estén de acuerdo y validen la decisión ingresando su usuario y contraseña nuevamente. La rectificación solo se podrá hacer hasta el día 30 de octubre a las 23:59. A partir de esa fecha y hora, no será posible ingresar nueva información sobre los postulantes al aplicativo. Luego de haber verificado y corroborado la información en la pantalla de previsualización, se procede a imprimir el acta siguiendo estos pasos. Al imprimir el acta, el aplicativo genera 3 copias idénticas, una para la institución educativa, otra para la UGEL y otra para el Ministerio de Educación, las cuales deben ser firmadas por todos los integrantes del comité. El comité conserva su copia y remite a la UGEL las 2 restantes en el sobre que recibió en este kit de evaluación. El plazo límite para remitir esta información es el 2 de noviembre. Nota: el aplicativo será publicado en la página web del Minedu desde el día 3 de octubre y estará acompañado de un instructivo con orientaciones para su uso. Importante: el comité debe guardar un expediente que contenga toda la información de sustento del proceso de evaluación llevado a cabo. Dicho expediente contiene la copia del acta de cuadro de mérito, las copias de los formularios de cumplimiento de requisitos y registro de trayectoria profesional firmadas por cada postulante, con la documentación de sustento correspondiente, y los protocolos de evaluación con las calificaciones de observación de aula y entrevista de cada postulante. Este expediente puede ser requerido por la UGEL, Dirección Regional de Educación, Ministerio de Educación o el Comité de Vigilancia. Presentamos aquí, a manera de resumen, el listado de todo lo que se debe considerar para cumplir con la función 3, registrar y enviar los resultados de la evaluación. Bien, resumiendo, la última función que tendrá que realizar el comité de evaluación, tenemos que para el registro de los postulantes de cada uno de los instrumentos se emplea el aplicativo del comité de evaluación. Cualquier integrante del comité con su nombre de usuario y contraseña podrá acceder a este aplicativo e ingresar los resultados de cada postulante. Una vez ingresados todos los puntajes parciales, el aplicativo permitirá previsualizar el acta de cuadro de mérito del concurso de nombramiento con los puntajes de todos los postulantes, tanto de la etapa nacional como de la descentralizada, además de las modificaciones de ley que les corresponden. Luego de verificar que la información en la pantalla de previsualización sea la correcta, todos los integrantes del comité deben ingresar su nombre de usuario y contraseña para emitir el acta. Una vez emitida, se debe imprimir y firmar las 3 copias del acta, de las cuales 2 serán remitidas a la UGEL dentro del plazo límite, que es el 2 de noviembre. Hemos culminado el módulo 2, en el que hemos revisado el rol de los comités de evaluación. Como hemos dicho ya, estos kits de evaluación
son un material, son las herramientas que los comités de evaluación utilizarán para evaluar a los postulantes a las plazas de sus instituciones educativas. Entonces, esta es una conferencia virtual que dirigimos a los comités de evaluación. Les había mostrado ya el contenido de los módulos 1 y 2 de este CD autoinstructivo que les comentábamos venía en el kit de evaluación. A continuación, voy a simplemente, brevemente además, ir a través de los módulos 3, 4 y 5. Estos módulos son los que nos presentan ya cada uno de ellos los instrumentos de evaluación que se van a utilizar durante la evaluación. El módulo 3 nos prepara para la revisión de los requisitos y la valoración de la trayectoria profesional. El módulo 4 nos prepara para la entrevista y el módulo 5 nos prepara para la observación de aula. Veamos ahora en pantalla cómo se organizan estos módulos. La secuencia es más o menos la misma. En todos los casos se presentan cuáles son los pasos que debemos desarrollar para realizar aplicar cada uno de estos instrumentos. Entonces, en el caso de requisitos y valoración de la trayectoria profesional, van a tener aquí, en primer lugar, una descripción de los 4 pasos o los 5 pasos que van a tener que seguir para poder cumplir con la aplicación de la revisión del cumplimiento de requisitos y la variación de la trayectoria profesional. Enseguida lo que se hace es desarrollar uno a uno estos pasos. No lo vamos a ver en este momento. Todos estos temas son materia de próximas conferencias virtuales que tendremos, en las cuales iremos desarrollando uno a uno cada uno de estos instrumentos y trabajaremos en profundidad en qué consisten y resolveremos cualquier duda que ustedes tengan. Simplemente quiero mostrarles cómo navegar a través de este autoinstructivo para cada uno de los módulos. Entonces, les decía, se presenta paso a paso, uno a uno, ¿no? Voy avanzando nada más. Una vez que finaliza el módulo, usted puede decidir seguir con los siguientes módulos o a través del menú, que es el menú principal, puede decidir que quiere volver al módulo 1, 2. En cualquier momento del estudio de este autoinstructivo, usted puede decidir a través del menú, que es que muestra los 5 módulos, a cuál módulo quisiera usted entrar. Entonces, revisemos ahora cómo está organizado más o menos el módulo para la preparación para la entrevista. Comienza presentando un poco qué evalúa la entrevista, cuáles son los aspectos que está considerando la entrevista. Luego presenta los pasos a seguir, ¿no? Entonces tenemos el primer paso, que es la planificación de la entrevista, que tiene además una serie de tareas. Como verán, tiene 6 pasos. Y el autoinstructivo desarrolla uno a uno cada uno, ¿no? Paso 1, paso 2, paso 3, paso 4, paso 5 y termina con la calificación. Luego viene la parte de la conducción de la entrevista, que considera 4 pasos, y también el autoinstructivo desarrolla uno a uno los pasos. Paso 1, paso 2, paso 3 y finalmente el cierre durante la conducción de la entrevista, para terminar con cómo se califica la entrevista. Presenta la guía de entrevista y algunos consejos para preparar y conducir la entrevista. Finalmente, el módulo de entrevista tiene una serie de ejercicios que le permitirán aplicar lo que usted ha aprendido. Son unas simulaciones, digamos, de entrevista en las que ustedes tendrán que tomar algunas decisiones dependiendo de la situación que se presenta. Esto con respecto al módulo 4. Si vamos al módulo 5, que es el módulo de preparación para la observación de aula, la secuencia es muy parecida. Siempre se comienza definiendo qué es lo que el instrumento evalúa, qué aspectos considera, ¿no?
Luego, presenta las rúbricas de calificación. Quiero comentar que en general este es el instrumento que quizá de los tres sea el más complejo, ¿no? Por eso también en términos de extensión en el aplicativo es el módulo que tiene más pantallas, ¿no? En general, la rúbrica considera 8 desempeños, ¿no? Y entonces el autoinstructivo presenta una definición de la rúbrica, presenta la estructura general de una rúbrica de calificación para cada uno de estos 8 desempeños. ¿Qué significa cada nivel? Y finalmente, al igual que en los otros módulos, se presentan los pasos a seguir para aplicar la observación de aula, ¿no? Entonces, luego se desarrollan uno a uno los pasos. Estoy simplemente mostrándoles la información. Como he dicho ya, ustedes van a recibir este CD. Si han estado viendo por ahí la publicidad, este CD deberá llegar a ustedes o a su SUGEL a más tardar hasta el 15 de septiembre y ustedes tendrán que recogerlo en su UGEL respectiva, ¿no? Adicionalmente, como ya he dicho, vamos a tener conferencias virtuales para cada uno de estos instrumentos. Aquí se presenta cómo se califica la observación, se explica en qué consiste cada uno de los 4 niveles que considera cada rúbrica y se presenta sobre la base de un ejemplo para un desempeño en particular. ¿Cómo se obtienen los puntajes? Son 8 desempeños, los puntajes van de 0 a 3. Y cómo se obtienen las sumas de esos puntajes, ¿no? Y además se explica que el puntaje mínimo para este instrumento es de 30 puntos. Como ya hemos dicho, en la etapa descentralizada, el único instrumento que tiene puntaje mínimo es la observación de aula. Finalmente, como en el caso de todos los instrumentos, el último momento supone ingresar los resultados al aplicativo del comité de evaluación. Esta es la parte quizá medular del módulo 5, que es la explicación de cada uno de los 8 desempeños que se van a considerar para evaluar durante la observación de aula. Entonces, este menú que aparece en la pantalla 118, memoricen eso porque creo que van a volver mucho a él. Este menú lo que hace es presentar cada uno de los 8 desempeños. Si se fijan, tenemos 4 desempeños para el caso de generación de un clima propicio para el aprendizaje y 4 desempeños para el aspecto conducción del proceso de enseñanza-aprendizaje. Cuando vayamos al detalle de lo que significa cada desempeño y cómo se organizan, podremos saber que hay una excepcionalidad para el caso de plazas de educación física y de plazas de arte en las que el desempeño 7 promueve el análisis y el razonamiento se reemplaza, ¿no? En el caso de educación física, el desempeño 7 se reemplaza por promueve el trabajo en equipo para desarrollar el pensamiento estratégico y en el caso de arte se reemplaza por promueve la creatividad. En general, estas rúbricas y estos desempeños se utilizan de la misma manera para todos los niveles, para inicial, para primaria y secundaria. Lo que quiero mostrarles a continuación es cómo está organizado el estudio de cada uno de los desempeños. Digamos, por ejemplo, que entramos al desempeño 8, que es evalúa y proporciona apoyo pedagógico pertinente. Entonces, comenzamos por la definición del desempeño. ¿En qué consiste el desempeño? Eso es lo primero que se desarrolla para cada desempeño. Enseguida se presenta la rúbrica para el desempeño y se hace una explicación de en qué consisten los niveles 0, 1, 2 y 3 para ese desempeño. A continuación, lo que presentamos son
ejemplos para cada uno de los desempeños, en este caso para el desempeño 8. Ustedes podrán encontrar ejemplos para el nivel inicial, ejemplos para el nivel primaria y ejemplos para el nivel secundaria. Entonces, dependiendo de la plaza que ustedes estén evaluando y para lo que deseen prepararse, entonces ustedes podrán seleccionar si desean ver un ejemplo de inicial, de primaria o secundaria. Aquí quiero hacer una salvedad muy importante. La observación de aula, como ya lo hemos dicho, se desarrolla para el caso de inicial considerando una sesión de 45 minutos. En el caso de primaria y secundaria tenemos sesiones de 2 horas pedagógicas, 90 minutos. Entonces, los ejemplos que vamos a presentar aquí no son ejemplos de sesiones completas, ¿no? Son pequeños fragmentos. Para cada desempeño, y eso lo vamos a ver cuando estudiemos uno a uno estos desempeños, hay ciertos indicios, hay ciertos signos, conductas que nos van a servir de evidencia para poder calificar este desempeño. Entonces, lo que estos ejemplos hacen es presentar ejemplitos de estos rasgos del desempeño. No esperen ver una clase de 1 hora, una clase de 45 o de 2 horas pedagógicas, sino más bien estos rasgos que viéndose durante una sesión de 45 minutos, observándose a través de esta sesión de 45 o de 2 horas pedagógicas, observándose continuamente, nos permitirán definir en qué nivel colocaríamos al profesor para su desempeño, en los niveles de 0 al 3, ¿no? Entonces, quería hacer esa salvedad porque no se muestran todos los aspectos de un desempeño, sino rasgos del desempeño que luego van a permitir calificar el desempeño. Entonces, esa es básicamente la estructura que tiene cada desempeño, ¿no? Aquí, lo que vamos a ver a continuación es otro aspecto que se presenta para cada desempeño. Habíamos dicho entonces, viene la definición, viene la rúbrica, vienen los videos ejemplos del desempeño y viene este resumen que lo que presenta es aquellos aspectos que vamos a tener que observar para poder calificar el desempeño, ¿no? Y en este caso, por ejemplo, para el caso del desempeño, evalúa y proporciona apoyo pedagógico pertinente, hay 4 cosas que vamos a tener que observar durante esta observación de aula. Vamos a tener que ver si el profesor recoge evidencias, vamos a tener que ver si el postulante utiliza estas evidencias para hacer cambios en la sesión, vamos a tener que ver si este postulante retroalimenta y ayuda pedagógicamente a los estudiantes y les proporciona andamiaje, y vamos a tener que ver también cómo se maneja el error. Volviendo al caso de los ejemplos video, entonces, cuando presentamos un videíto ejemplo, probablemente este video se refiera a alguno de estos aspectos, no a todos juntos, sino quizá al recojo de evidencia, quizá solamente a una situación en particular en que se manejó el error, dado que estos ejemplos, la duración de estos ejemplos es de segundos, digamos, a no más de 2 minutos, ¿no? Finalmente, vamos a ver que cargue. Hay una sección para aplicar lo aprendido. Entonces, al igual que se presentaba en la entrevista algunas simulaciones de entrevistas, en este caso se presentan algunas preguntas que lo que permitirán es un poco evaluar su comprensión de lo que se trabajó en el módulo, ¿no? Bien, esto es entonces todo lo que tiene que ver con el video autoinstructivo, que como dijimos, junto con el manual del comité de evaluación, son los componentes más importantes de este kit de evaluación que usted, como comité de evaluación, ha recibido. Es decir, la información del manual es la información que complementa a la información que está en este autoinstructivo. Para que usted garantice una adecuada preparación, tendrá que revisar toda esta documentación. Tendrá que revisar tanto el autoinstructivo como el manual, ¿no? Estas 2 herramientas van completamente de la mano.
así como aquí hemos presentado para el módulo 5 algunos ejemplos de videitos, en los manuales, por ejemplo, tenemos algunas situaciones también, algunos ejemplos para cada uno de los desempeños de manera escrita, ¿no? Se pensó en este manual porque también es algo que usted podrá portar y llevar a todos lados cuando el autoinstructivo es un poco complicado, ¿no? Tener que volver, buscar la información. En cambio, en el manual usted tendrá toda la información a la mano. Bienvenidos nuevamente, gracias por estar conectados. Vamos a dar inicio al bloque de preguntas. Nos han enviado muchas preguntas, vamos a tratar de responder a la mayor cantidad posible de ellas. Desde Loreto, ¿a quién entregarán este kit de evaluación y dónde? ¿Cuándo lo recibiremos? ¿Qué es el autoinstructivo? Al respecto quiero comentar que este kit será enviado a las UGEL, es decir, los comités de evaluación, un representante de los comités de la evaluación tendrá que acercarse al UGEL a recabar su kit. Hasta el 15 de septiembre, los kits tendrán que ya estar a nivel nacional en todas las UGEL. Entonces, a partir del 15 de septiembre, con más seguridad, si se acercan a la UGEL, podrán recabar su kit. ¿Qué es el autoinstructivo? Quizás no he sido muy clara. El autoinstructivo es básicamente este video de preparación personal que cada uno individualmente en su casa utilizará y que viene en este CD que les mostraba que venía en el kit del comité de evaluación y del cual hemos pasado el día de hoy extractos. Todo esto que yo les iba mostrando del módulo 1, del módulo 2, son partes de este autoinstructivo. Y también les he enseñado cómo navegar en el módulo 3, el módulo 4, el módulo 5. O sea, este autoinstructivo vendrá en un video. Se le llama autoinstructivo porque ustedes no nos tendrán al lado, sino que ustedes mismos se prepararán y se capacitarán para el cumplimiento de sus funciones. ¿Qué pasa si aún no me han entregado el kit? Nos pregunta Ángel Martín. Bueno, es normal porque recién se está repartiendo, entonces después del 15 con más seguridad acercarse al UGEL para recabarlo, ¿no? La profesora Katia nos pregunta, ¿este kit está dirigido a los docentes que pasaron a la segunda etapa o a los que van a evaluar? Este kit no es para postulantes, ¿no? Este es un kit de evaluación estrictamente para uso de los integrantes del comité de evaluación. Es más, esta conferencia que estamos realizando el día de hoy es una conferencia virtual dirigida a los miembros de los comités de evaluación. ¿Qué contiene el kit de evaluación? Nos pregunta Mónica desde Amazonas. Mónica, el kit de evaluación tiene, en primer lugar, este CD con el video autoinstructivo, ¿no? O más conocido como autoinstructivo, 3 manuales para el comité de evaluación, que serán uno para cada uno de los integrantes, 20 protocolos de los postulantes, que son, como ya habíamos mencionado, que son estos registros donde iremos poniendo los resultados por postulante para la aplicación de cada uno de estos instrumentos. Tiene también, además, un tríptico con las rúbricas que se utilizarán para la observación de aula. Y finalmente tienen 2 sobres, que son los sobres que tendremos que enviar, o el comité de evaluación tendrá que enviar a las UGEL con toda la información de las plazas, tanto las actas de resultados como los documentos de sustento que han presentado los postulantes para justificar el cumplimiento de requisitos y la trayectoria profesional. Bueno, nuevamente nos preguntan sobre los kits. Ramón nos pregunta si se entregan a las instituciones educativas. Hemos dicho que no, esto va a la UGEL. No va a la institución educativa, sino que los miembros de los comités tendrán que acercarse a la UGEL a recogerlos. Esta conferencia, pregunta Juan Díaz, ¿volverá a ser publicada para poder verla desde una cabina de internet? Sí, puede ser que algunos hayan tenido algunos problemas de conexión. No se preocupen porque todas las conferencias virtuales están en la web. O sea, todos podrán, los que no tuvieron la oportunidad o que por algún compromiso llegaron un poco tarde y quisieran ver el resto de la presentación, encontrarán esta información en nuestra web. María de Arequipa pregunta, ¿el kit solo llegará a las instituciones educativas donde haya plazas de nombramiento? En efecto, al ser un kit que es para uso de los integrantes de los comités de evaluación, naturalmente solamente son ellos quienes recibirán, entonces solamente se les entregará a las instituciones que tienen un comité conformado
y tienen un comité conformado porque tienen una plaza en oferta, ¿no? El profesor Gaspar, bueno, va en la misma línea, dice, soy postulante al concurso y quiero saber cuándo me llegará el kit o dónde lo debo recoger. Nuevamente, este kit no está dirigido a postulantes, únicamente a integrantes de comités de evaluación. De Huancayo nos consultan, ¿cuál es el número de teléfono al que se puede llamar para formular nuestras consultas? Actualmente tenemos ya en funcionamiento una línea de apoyo a los postulantes. El número es el 01-615-5887. Esto es para postulantes. Toda la información referida al concurso, los postulantes pueden llevar ahí y resolver sus dudas. Les comento que adicionalmente, a partir del 15 de septiembre, tendremos también una línea dedicada exclusivamente a integrantes de comités de evaluación, ¿no? Previa verificación de datos y asegurarnos de que son realmente integrantes de comités de evaluación, podrán resolver sus dudas llamándonos. Actualmente no tenemos el número todavía, pero apenas lo tengamos, no se preocupen. Nosotros tenemos la información de todos ustedes porque cuando conformaron los comités mandaron sus datos de contacto y a través de esos medios es que les haremos llegar la información de este número, que a partir del 15 de septiembre y hasta el final de evaluación, es decir, finales de octubre, estará operativa para que ustedes realicen sus consultas. Comentario desde Juliaca. Buenas tardes. Para efectos del concurso, ¿es posible concursar a cualquier región a nivel nacional o necesariamente a la región donde se rindió el examen? Bueno, no necesariamente ustedes tendrán que postular a plazas o elegir plazas en la región donde dieron el examen. Hay dos inscripciones aparte. En su momento, cuando ustedes se inscribieron para realizar para la prueba única nacional, escogieron una región simplemente por fines prácticos, por decir, aquí quiero dar la evaluación. Sin embargo, ahora, entre el 22 y 26 de septiembre, las personas que han superado los puntajes mínimos requeridos para las subpruebas de la prueba y que han sido habilitados para participar en el concurso de nombramiento, para acceder a una plaza de nombramiento, estas personas elegirán en ese momento la región en la que quieren que donde se encuentran las plazas a las que quieren postular. Eso sí, cada persona, cada postulante que está habilitado a participar en la evaluación descentralizada podrá elegir 5 plazas. Las 5 plazas sí tendrán que estar en una misma región, es decir, no pueden elegir una plaza de una región, otra de otra región y así 5 regiones diferentes. No, las 5 plazas que elijan tendrán que ser en la misma región. ¿Cómo funciona esto? Una vez que ustedes han elegido, hay un software que utiliza un algoritmo para hacer la selección, considerando los puntajes que que los postulantes, no ustedes, sino los postulantes han obtenido, digamos, considera esos puntajes para ir determinando únicamente 2 plazas a las que los postulantes finalmente se presentarán o postularán. Entonces, pese a que hayan elegido 5 que las han priorizado, al final solamente ustedes tendrán 2, ¿no? En 2 instituciones educativas de la misma región. Jorge Córdoba pregunta, si en la institución educativa hay más de una plaza para nombramiento, ¿la cantidad máxima de postulantes será 20 para el total de plazas o 20 por cada plaza vacante? Cuando se habla del límite máximo de 20, se habla de 20 postulantes por plaza. No es por institución, ¿no? Es por plaza. Para cada plaza el número máximo de postulantes será de 20. Comentario de Luis de Pucallpa. ¿En qué fecha se conocerá cuántos postulantes tiene la IE? Como hemos dicho, los postulantes entre el 22 y el 26 de septiembre podrán elegir a qué institución se quieren presentar, a qué plazas y en qué instituciones, y se tendrá una lista provisional el día 29. Sin embargo, el 29 de septiembre. Sin embargo, la lista definitiva de postulantes, los que son por institución educativa, se publicará el 3 de octubre.
Un comentario desde Loreto. ¿Qué pasa con los lugares donde no se ha conformado comités de evaluación? Bueno, en principio debemos decir que ya estamos fuera del plazo. El plazo, según cronograma, para la conformación de comités fue el 15 de julio. Sabemos que esto ha demorado en algunos lugares más de lo que debía, pero a estas alturas tendríamos ya que tener conformados comités en todas las DRE que tengan unidocentes y multigrado a cargo y en todas las instituciones educativas. Entonces, mi respuesta a este comentario de Loreto es que si no se ha conformado el comité de evaluación, tienen que apurarse, porque esto era para ayer. ¿Es necesario que la observación de clase para los postulantes a unidocentes sea en una escuela de la misma modalidad? Sí. Aún más, las evaluaciones, las observaciones de aula deben realizarse en la institución que está ofreciendo la plaza. Entonces, si la institución que está ofreciendo la plaza es unidocente o multigrado, naturalmente la observación de clase se hará en un aula multigrado, ¿no? O en una escuela unidocente, ¿no? Entonces, la respuesta es muy sencilla. Sí, será de la misma modalidad, porque la evaluación se debe realizar en la misma escuela que oferta la plaza. Soy profesora de educación especial. Quisiera saber si habrá nombramiento para esta modalidad. No, en este concurso solamente habrá oferta para contratos, ¿no? No existen plazas en concurso para nombramiento para el caso de EBE o Educación Básica Especial. ¿Cómo se procedería si en caso solo haya 2 representantes del comité de evaluación? No sé si entiendo bien la pregunta, porque en principio todos los comités de evaluación tienen que estar conformados por 3 integrantes. Quizás se refiere a si en la aplicación de algunos instrumentos solo haya 2. Sin embargo, por norma general, los 3 integrantes del comité de evaluación tienen la misma responsabilidad y los 3 deberían estar en la aplicación de todos los instrumentos. Bien, un comentario desde la IE 2085 en Comas Lima. Tengan a bien enviarnos un teléfono para resolver algunas casuísticas que podamos tener. A nuestros amigos de la IE 2085 en Comas, en primer lugar, un saludo. Les habíamos comentado ya que a partir del 15 de septiembre vamos a tener habilitada una línea exclusivamente para comités de evaluación. De momento no tenemos el número, pero hemos dicho también que oportunamente vamos a enviarles la información porque tenemos los datos de contacto de todos los integrantes de todos los comités de evaluación en el país. Comentario de felicitaciones al Minedo por la capacitación. Muchas gracias. Si el postulante se presenta para una escuela unidocente, la observación de aula tiene que ser necesariamente con estudiantes de escuela unidocente. Ya hemos respondido a esa pregunta. La evaluación se realiza en la misma escuela donde se oferta la plaza. En ese sentido, sí. Si está postulando a una escuela unidocente, la observación de aula va a ser en esa escuela que es unidocente. Comentario de Laura. ¿Quién supervisará la labor de los comités de evaluación? Laura, quien estará encargado de supervisar esto hay una figura que existe ya, que son los comités de vigilancia. Cada DRE tiene un comité de vigilancia y estos comités de vigilancia, como parte de sus funciones, podrá realizar visitas a las instituciones de manera inopinada, podrá llegar y durante el periodo de la evaluación, que es del 5 al 30 de octubre. Son ellos los encargados de supervisar en este proceso y garantizar su transparencia. ¿Qué pasaría si existen pocos postulantes, los que aprobaron los puntajes mínimos en cada subprueba y más plazas en un área? Bueno, lo que sucedería es que si se tienen menos postulantes que plazas, quizá algunas plazas queden desiertas para nombramiento. Sin embargo, cuando esto sucede, estas plazas se pondrán para contratos, ¿no? Eso es lo que pasaría. El postulante, ¿a cuántas plazas puede presentarse? Vacantes, ¿no? ¿A cuántas plazas o vacantes puede presentarse? Hemos dicho ya que 2. Si bien durante el proceso de selección, que es entre el 22 y el 26 de septiembre, los postulantes habilitados podrán seleccionar
hasta 5 plazas y priorizarlas, al final se le van a asignar 2, de acuerdo a sus puntajes, ¿no? Se les va a asignar solo 2 en una misma región. Comentario de Berta. ¿Los padres de familia del comité de evaluación también van a evaluar o solo están de observadores para que haya transparencia? Berta, los padres de familia también participan en la evaluación. Ellos tienen los mismos deberes y derechos que tienen todos los integrantes del comité porque son miembros de un comité de evaluación. En ese sentido, ellos también van a participar en la evaluación. No serán simples observadores, no serán veedores, no. Ellos cumplirán un rol activo, podrán participar o tendrán que participar más bien como cualquier integrante de este comité de evaluación. Comentario de Jenny Rodríguez de Lima. No me ha quedado muy claro sobre la creación del usuario para ingresar los datos de la evaluación al aplicativo. Gracias por su respuesta. Jenny, estos datos, ¿no? Los recibirá cada comité de evaluación, cada integrante del comité de evaluación recibirá su usuario y contraseña a través de su correo electrónico personal. Entonces, la información les llegará a ellos de manera confidencial a sus propios correos. No es que ustedes mismos como miembros de los comités van a crear sus usuarios, van a crear sus contraseñas, no, sino la información la van a recibir en sus correos. A ver, no veo. Felicitaciones a Menudo por esta conferencia. Muchas gracias. Mi pregunta es si el comité de evaluación programa que el postulante desarrolle 2 sesiones de aprendizaje, ¿los puntajes se colocan por sesiones o se promedian? Muchas gracias. Si se decide, porque hemos dicho que es potestad del comité de evaluación, que en realidad tomará esta decisión en función de los criterios que considere más adecuados. Decidirá si solamente considera por postulante una observación de aula o considera 2, el máximo es 2, probablemente basada en algunos criterios, como por ejemplo el número de postulantes. O sea, si el número de postulantes y el número de plazas que se ofertan en la institución educativa es elevado, es bastante probable que logísticamente sea imposible que se realicen 2 observaciones de aula. Sin embargo, si se decide que sean 2, lo que se va a hacer es, los integrantes, recuerden que además hemos dicho que para garantizar el uso de los mismos criterios y por un acto de justicia, las personas que realizan las observaciones, las entrevistas, tienen que ser las mismas que realizan la entrevista para todos los postulantes a una determinada plaza. Entonces vamos a tener, digamos, estos 3 integrantes del comité de evaluación que, digamos, evaluaron al profesor Rodríguez una vez y lo evaluaron una segunda vez. Lo que van a tener que hacer es sentarse y con toda la evidencia que haya recolectado, con todas sus notas, decidan, desempeño por desempeño, qué puntaje le pondrían. Entonces, no se trata de propiamente un promedio, ¿no? Se trata básicamente de una discusión en grupo sobre la base de la evidencia que ellos hayan recolectado para decidir, bueno, hemos tomado estas 2, hemos evaluado estas 2 sesiones de clase y nosotros consideramos que para este desempeño, si bien en esta sesión nos pareció que estaba un poco más flojo, pero aquí estaba un poco mejor, nos parece que después de discutir y después de revisar las rúbricas, porque lo determina la calificación son las rúbricas, como grupo, en acuerdo conjunto, le pondríamos determinado puntaje, ¿no? Entonces es así como se define. El comité de evaluación se reúne, discute desempeño por desempeño y decide para cómo obtener un solo puntaje, ¿no? Porque al final en el aplicativo solamente se va a ingresar un puntaje, pese a que se hayan tomado o se hayan considerado 2 observaciones de clase. Desde Amazonas nos consultan, y esta es una pregunta muy interesante. ¿Los postulantes tendrán acceso a los criterios de evaluación? Sí. Estas rúbricas de evaluación para cada uno de los desempeños se publicarán y serán de acceso a todo el que quiera revisarlas, ¿no? El sustento que está detrás de eso es que nos parece justo que los postulantes sepan en qué se los va a evaluar, ¿no? Que tengan claridad de qué cosas se esperan de ellos y en función de eso se preparen y preparen su sesión de clase. Max nos pregunta, ¿el profesor de inglés debe dar su clase en inglés?
Así es, ¿no? Ese es el enfoque del área. El enfoque es que trabajemos las clases de inglés en inglés. Y es por eso que, como ya hemos dicho, a los comités de evaluación se va a incorporar un cuarto integrante, que va a ser un especialista de inglés, precisamente pensando en esto, en que no podemos garantizar que necesariamente todos los integrantes del comité manejen la lengua. Entonces un cuarto integrante se incorpora al comité de evaluación para ayudar con esta calificación, asumiendo que va a ser en inglés para el área de inglés, ¿no? Comentario de Belinda Villamanta. En la entrevista, ¿se puede formular las mismas preguntas a los diferentes postulantes? Definitivamente sí. Entonces, ustedes pueden tener... es más, cuando trabajemos el tema de la entrevista, ya les comentaba y les vuelvo a decir que vamos a tener conferencias virtuales en las que vamos a presentar y vamos a trabajar al detalle cada uno de estos instrumentos. Cuando trabajemos el tema de las entrevistas, podrán ver que una de las cosas que se solicita es que ustedes, además de definir el perfil del docente que quieren para luego contrastar las respuestas de los docentes frente a ese perfil, puedan ustedes definir un grupo de preguntas, un grupo de aspectos, tengan una guía de preguntas, ¿no?, para poder realizar esta entrevista. Esta guía será la misma para todos los postulantes, ¿no? Sin embargo, sabemos que como una entrevista es un proceso bastante interactivo, probablemente la entrevista no se maneje de la misma manera exactamente en todos los participantes, porque ustedes irán repreguntando en función de lo que los postulantes vayan contestando. Entonces no podemos decir que una entrevista es exactamente igual a la otra, pero lo que sí tiene que ser igual es el punto de partida, digamos, estas preguntas, pero además el objetivo, que tengamos muy claro qué es lo que queremos evaluar con cada una de las preguntas que estamos poniendo. Con eso en mente, garantizaremos que aunque la entrevista no se desarrolle de manera igual para todos, porque es imposible, porque depende un poco de lo que respondan los postulantes, sí haya un mismo criterio común y haya un horizonte, haya una meta, un objetivo en lo que estamos preguntando. Comentario de Horacio Centella. Es verdad que los postulantes que participan en instituciones educativas que son E y B tienen que desarrollar una sesión en su idioma nativo en el idioma nativo de los estudiantes. Sí, es así, es parte del enfoque de E y B, y entonces sí, los postulantes tendrán que desarrollar su sesión de clase en el idioma nativo. Cristian Cueva Isla consulta. ¿Qué pasa si el padre de familia, integrante del comité de evaluación, no tiene correo electrónico? ¿Cómo le llegará su usuario y contraseña? Gracias por la respuesta. Cristian, en principio nos hemos asegurado ya de que todos los integrantes de comités de evaluación tengan un correo electrónico. Es verdad que algunos no tenían porque no solían tenerlo, pero con motivo de esta evaluación y de haber sido elegidos para formar parte de un comité de evaluación, han creado su correo electrónico y es ahí donde van a recibir la información de acceso al aplicativo. Por favor, quisiera saber, la profesora Cecilia, si puedo escoger plazas de diferentes UGELs, pero de una misma región. Sí puede. El requisito es que estén dentro de la misma región, ¿no? El tema de la UGEL es indiferente, pero sí tiene que estar dentro de la misma región. Comentario de Ariana, me parece que es postulante. Ariana pregunta, si postulo a plazas en 2 diferentes instituciones educativas, ¿deberé realizar el proceso de evaluación de entrevista y observación en ambas? Es decir, ¿estos últimos procesos se realizarán 2 veces? La respuesta de Ariana es sí. Como postulante estarías postulando a 2 instituciones educativas diferentes. Entonces tu evaluación tiene que darse en esa institución. Para una institución educativa, un comité bajo sus criterios, recordemos que sobre todo en la entrevista es el instrumento en el cual las instituciones educativas verificarán o evaluarán la afinidad del postulante con el proyecto institucional. El proyecto institucional de una escuela no es necesariamente igual al proyecto institucional de otra escuela.
Entonces la entrevista puede estar orientada de una manera en un lado y orientada de otra manera en otro lado, por lo cual no podremos usar los resultados de una escuela para otra escuela, porque lo que están haciendo ustedes como postulantes es postular a una escuela determinada que tiene sus propias características, que tiene sus propias necesidades y que tiene sus propios criterios para algunas cosas. Lo mismo con la observación de aula. Están ustedes presentándose a una escuela con estudiantes con ciertas características que no necesariamente son estudiantes con las mismas características que de la otra escuela. En resumen, al estar postulando una plaza en una institución educativa, todos los instrumentos de evaluación les serán aplicados en esa institución. Si me presento a otra institución, también me volverán a aplicar los instrumentos de evaluación. Pregunta de José. ¿Quién decide el tema de la sesión de aprendizaje que deberá realizar el postulante? La decisión está en la institución educativa. Las observaciones de aula se van a realizar en contextos reales, es decir, con alumnos reales de una escuela determinada, que es la escuela que ofrece la plaza. Entonces, además, van a hacer observaciones de aula sin interrumpir o tratando de interrumpir lo menos posible el desarrollo de la programación de los estudiantes. En ese sentido, lo que se va a hacer, y ustedes como comité de evaluación tienen que tomarlo en cuenta, van a tener que coordinar con los profesores de sus instituciones para decidir en qué aulas es que se va a evaluar a estos profesores. Y entonces, por ejemplo, digamos, hemos decidido que vamos a evaluar en el aula de tercer grado para el área de comunicaciones, no sé, y la profesora ha dicho que su grupo puede participar. Entonces, ¿qué tema le vamos a asignar al postulante? Si nosotros hemos decidido que el postulante va a ser evaluado, digamos, el 7 de octubre, el 7, 8 de octubre, no sé, tendremos que coordinar con la profesora. Profesora, ¿qué tema tenía usted programado desarrollar ese día? Entonces, ese será el tema que tendrá que desarrollar el postulante. Lo que se trata es de seguir la programación normal, afectando lo menos posible a los estudiantes, ¿no? Entonces, quiero que también eso tengan en consideración al momento de su planificación. Tenemos que poner el bienestar y la tranquilidad del estudiante por sobre todo. En ese sentido, cuando ustedes planifiquen los tiempos o las aulas en las cuales se realizarán estas observaciones de aula de los candidatos, traten de no centrar todo en una sola aula con un solo grupo de estudiantes, porque sería para ellos muy incómodo recibir cada día profesores que entran y salen, postulantes que entran y salen. Eso podría afectar el normal desarrollo de sus actividades. Entonces, tratemos de dosificar, ¿no? Algunos en unas aulas, algunos en otras. Pero volviendo a la pregunta que nos hacían, el tema lo definen el profesor profesor responsable del aula donde se va a realizar la observación. Comenzamos con Flor, que nos pregunta: ¿cuáles son los puntajes mínimos para pasar a la etapa de nombramiento? ¿Se suma el puntaje total o existe un mínimo por cada subprueba? El cálculo del puntaje mínimo considera mínimos para subpruebas, no para el total. Se tienen 3 subpruebas: la subprueba de razonamiento lógico, la de comprensión de textos y la de conocimientos curriculares pedagógicos y de la especialidad. El puntaje mínimo requerido para razonamiento lógico es 30 puntos de 50. El puntaje mínimo para comprensión de textos es 30 de 50 también, y para el caso de conocimientos curriculares pedagógicos y de la especialidad es 60 puntos de 100. Roberto pregunta: ¿qué pasa si un mismo postulante gana en las 2 plazas a las que postula? Bien, Roberto, la respuesta es la siguiente. Si tú consigues estás en el primer lugar en el cuadro de mérito para 2 plazas que se han ofrecido en 2 instituciones diferentes, tú tienes la potestad de elegir cuál plaza prefieres, ¿no? En el caso de que elijas, digamos, una plaza en la institución A, esa es tu plaza, te nombras en esa plaza. ¿Qué sucede en la institución B, donde también estabas en primer lugar en el cuadro de méritos? Lo que sucede es que al salir tú por haber elegido a la plaza A, la segunda persona sube, ¿no? La segunda persona de la institución B es la que quedaría esto en primer lugar. Esto para los miembros integrantes de los comités de evaluación, que sepan que cuando
han tenido un postulante que está en el primer lugar en el cuadro de mérito. Si ese postulante opta por otra plaza, entonces el segundo es el que asume ese primer lugar. Desde Humalíes, un saludo para Humalíes, nos preguntan: si no logré pasar a la etapa descentralizada del concurso de nombramiento o no alcancé plaza, ¿puedo participar en contratación docente? Sí, la respuesta es que puedes. Los postulantes que, en principio, que no lograron pasar a la etapa descentralizada, van a poder participar en el segundo concurso, que es el concurso de nombramiento, el concurso de contratación, y incluso las personas que están participando en la etapa descentralizada y no alcanzan una plaza también podrán participar en el concurso de contratación. En ambos casos podrán. Bien, se nos acabó el tiempo, así es que tenemos que terminar con las preguntas. Quiero agradecerles por habernos acompañado en el desarrollo de esta conferencia virtual, por haberse conectado en esta tarde. Quiero recordarles que deben acercarse a partir del 15 de septiembre a recoger sus kits de evaluación en la UGEL. Hemos visto el día de hoy que serán herramientas fundamentales para el cumplimiento de la función que se les ha encomendado, así es que no olviden pasar por ellos. Adicionalmente, quiero invitarlos también a la próxima conferencia virtual que tendremos este 22 de septiembre de 3 a 5 de la tarde, y en la que empezaremos a trabajar el desarrollo de los instrumentos de evaluación, ¿no? En los módulos básicamente 3, 4 y 5, comenzaremos el trabajo con ellos. Serán varias conferencias virtuales. Conéctense por favor el 29 de septiembre. Muchas gracias y buenas tardes.